Imaginen encontrar un libro antiquísimo transmitido de generación en generación y leer entre sus páginas descoloridas por el tiempo. Una historia increíble, una historia que narra los orígenes del hombre y de nuestra civilización. Una historia de seres divinos, conflictos y catástrofes destructivas. Esta es la misteriosa y fascinante historia del libro de Enoc, un texto antiquísimo y para algunos incluso sería el libro más antiguo jamás encontrado. La tradición atribuye el texto a Enoc, el patriarca bíblico, heredero directo de Adán, quien habría narrado en él hechos y eventos excepcionales que van más allá de cualquier imaginación. Eventos que, leídos desde una visión laica, podrían hacer nuestra historia mucho más misteriosa y compleja, y podrían explicar las muchas anomalías que encontramos al reconstruir nuestro pasado. Pero antes de continuar y viajar hacia tiempos y lugares desconocidos, si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderse nuestros nuevos videos. Para comprender plenamente la importancia del libro de Enoc, debemos dar un salto atrás en el tiempo hasta 1773, cuando el explorador escocés James Bruce hizo un descubrimiento extraordinario. Mientras exploraba las regiones de Abisinia, la actual Etiopía, James Bruce se topó con un antiquísimo manuscrito. Llevado a Europa, el texto se hizo conocido como el Libro de Enoc. Este texto está escrito en Ge'ez, una antigua lengua etíope, y forma parte de la colección de libros sagrados de la Iglesia Cristiana Ortodoxa Etíope. Fue precisamente el trabajo de los antiguos escribas abisinios lo que permitió que el texto se conservara y no se perdiera con el tiempo como sucedió en el resto del mundo. Que el texto era antiquísimo se confirmó en 1947, cuando en las cuevas de Qumrán salieron a la luz los famosos rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son algunas de las copias más antiguas de textos bíblicos, y en nuestro caso han confirmado al menos dos cosas. La primera es que el libro de Enoc está presente en estos textos, se han encontrado fragmentos parciales de él. La segunda es que sorprendentemente los textos encontrados en esta cueva remota y que han resistido milenios no son tan diferentes de las versiones que se han transmitido a lo largo del tiempo y a las que hoy podemos acceder. Esto confirma que los métodos de copia de estos escritos eran muy eficientes. De hecho, sabemos que quienes copiaban y quienes supervisaban la copia aplicaban técnicas muy precisas para no cometer errores. Por ejemplo, se utilizaban diseños de página preestablecidos, se contaban las letras individuales que componían cada línea del texto, y cada 5 líneas escritas se realizaba una revisión cuidadosa. Cualquier error detectado implicaba la destrucción de toda la página. Si esto es lo que hemos aprendido sobre los métodos de copia, hoy tenemos la certeza de que esta metodología fue muy eficaz para transmitir el texto en la forma más correcta posible. Pero entonces, ¿por qué ya no tenemos rastros del libro de Enoc y de todos los textos anteriores en los que el manuscrito parece haberse inspirado? El texto de Enoc no fue incluido en los libros canónicos transmitidos por las religiones judía y cristiana, y por lo tanto, con el paso del tiempo, al no ser copiado más, se perdió. Como dijimos anteriormente, si todavía hoy tenemos rastros de este antiquísimo texto, se lo debemos principalmente a Etiopía, porque ahí tuvo un reconocimiento activo y fue reconocido como un texto de importancia. Aclarados estos puntos, vamos a descubrir este misterioso y fascinante texto y analicemos las razones que lo hacen muy interesante para la reconstrucción de nuestros orígenes. Enoc era el séptimo patriarca desde la creación, según la línea genealógica que parte de Adán y desciende directamente de Adán a través de la línea de Set. La secuencia de descendencia es la siguiente: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Yared y Enoc. Enoc también es el padre de Matusalén, quien a su vez fue el abuelo de Noé, haciendo de Enoc de hecho un ancestro directo de Noé. Sabemos que Enoc vivió en la tierra durante 365 años. La vida de Enoc era considerable en comparación con la vida actual de un ser humano, pero no para los patriarcas bíblicos, que en promedio vivían alrededor de 900 años. Pero lo que diferencia y hace especial el caso de Enoc es que en realidad él no murió, sino que fue tomado por Dios y llevado al reino de los cielos aún con vida. Enoc caminó con Dios. Después de haber engendrado a Matusalén, vivió otros 300 años y tuvo hijos e hijas. La vida entera de Enoc fue de 365 años. Luego Enoc caminó con Dios, ya no estaba, porque Dios se lo había llevado. En el libro de Enoc, el patriarca narra los acontecimientos que llevaron a la creación de los hombres, pero no solo eso.
El mundo en esos tiempos de hecho estaba habitado por otros seres. Según el relato del libro, seres divinos venidos del cielo crearon al hombre, pero un grupo de ellos encontró atractivas a las hijas de los hombres y se unieron a ellas, dando origen a una nueva genealogía, los Nefilim, descritos como seres gigantescos y dotados de una fuerza sobrehumana. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en esos días les nacieron hijas bellas y atractivas. Y los ángeles, los hijos del cielo, al observarlas, se decían unos a otros: vengan, escojamos esposas de entre las hijas de los hombres y tengamos hijos. Los seres divinos que se unieron a las mujeres no solo dieron vida a los gigantes, sino que también confiaron secretos del universo a los hombres y difundieron el conocimiento por el mundo. Un poco como Prometeo hizo en la mitología griega, cuando dio el conocimiento a todos los hombres. Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, y escudos y corazas. Y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y brazaletes y adornos, y el uso de antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y todo tipo de piedras preciosas, y todos los tintes de colores. Sembiasa enseñó hechizos, Armaros la resolución de hechizos, Barachijal enseñó a Azazel, Cocablel las constelaciones, Ezequiel el conocimiento de las nubes, Arachiel los signos de la tierra, Shamsiel los signos del sol, y Sariel el curso de la luna. Sin embargo, todo esto no agradó a las deidades. Además, la descendencia nacida de la unión entre seres divinos y humanos resultó ser malvada, y por eso las deidades decidieron eliminarlos a través de un evento catastrófico, un diluvio universal que tendría como propósito borrar para siempre su existencia. Bueno, para quienes siguen nuestros videos, todo esto no les resulta nuevo. Ya hemos hablado de esto en videos anteriores, analizando relatos y testimonios que provienen de todo el mundo. El libro de Enoc aparece entonces como una pieza más, un elemento que forma parte de una historia más grande. Lo que hemos aprendido del libro de Enoc lo encontramos, por ejemplo, de distintas formas en la cultura sumeria y babilónica, donde encontramos a los Anunnaki, deidades que interactúan con los hombres y se convierten en portadores de conocimiento. Si en el libro de Enoc las deidades se unen con los hombres y dan vida a los Nefilim, en la mitología sumeria, los Anunnaki crean a los hombres para servir a los dioses. Tanto en las culturas mesopotámicas como en el libro de Enoc, esta interacción entre hombres y deidades lleva a una catástrofe destructiva, un diluvio universal que aniquila todo lo que hay en la tierra. Pero la descripción de un mundo en el que seres divinos interactúan con la humanidad también la encontramos en la cultura hindú, donde deidades como Brahma, Vishnu y Shiva desempeñan roles específicos en el mantenimiento del orden cósmico e interactúan frecuentemente con los humanos a través de avatares o encarnaciones. Por ejemplo, Vishnu se reencarna varias veces, incluida la encarnación como Krishna en el Mahabharata, para restaurar el equilibrio y la justicia en el mundo. En este punto no podemos evitar preguntarnos si esta narrativa común también tiene orígenes comunes. Si todo esto es solo el resultado de eventos ocurridos en un pasado lejano y que luego fueron elaborados y transmitidos en las culturas de todo el mundo. Regresemos al libro de Enoc. Aquí encontramos el relato de seres divinos y de una parte de ellos los ángeles caídos que se enamorarán de las mujeres y darán origen a la raza de gigantes que llevará a la destrucción del mundo. Pero el libro de Enoc no habla solo de esto. Enoc es representado como un mediador entre el cielo y la tierra. Recibe revelaciones sobre el funcionamiento del universo, sobre los eventos futuros y sobre el fin de todos los tiempos. Sin embargo, no debemos imaginar el libro de Enoc como un solo libro, sino más bien como una colección de textos, de los cuales algunos son más antiguos que otros. Las principales secciones del libro son 5. La primera parte es conocida como Los Vigilantes. Aquí se narra sobre las deidades creadoras y los ángeles caídos, sobre la relación que los ángeles tuvieron con las mujeres, los gigantes y sobre el diluvio que llevó a la muerte de todos los Nefilim. La segunda sección, llamada Libro de las Parábolas, contiene 3 parábolas que tratan temas como el juicio divino, el reino del Mesías y la figura del Hijo del Hombre, un ser celestial que juzgará a los malvados. Algunos investigadores ven en el Hijo del Hombre una prefiguración de Jesús, interpretan esta figura como una profecía de su venida y de su papel mesiánico. Esta interpretación también está respaldada por la manera en que el Nuevo Testamento retoma y desarrolla el concepto de Hijo del Hombre en relación con Jesús. La tercera sección se concentra en la cosmología
describiendo el movimiento de todos los cuerpos celestes, del Sol, la Luna y las estrellas, y proporciona un calendario detallado basado en los ciclos solares y lunares. La cuarta sección del libro se llama Los sueños. Aquí Enoc le cuenta a Matusalén que vio en sueños la tierra sumergida por un gran diluvio, y recorre alegóricamente la historia de la humanidad. La sección final de la colección contiene en cambio exhortaciones morales y profecías sobre el destino de la humanidad, incluyendo advertencias para los justos y las generaciones futuras, y concluye con un apéndice que narra el castigo que sufrieron los ángeles, que se unieron con las hijas de los hombres. Enoc representa entonces el punto de mediación entre las deidades y los hombres. Representa la sabiduría y la transmisión del conocimiento, pero su figura va más allá del libro de Enoc. La encontramos, por ejemplo, en la cultura islámica en la figura de Idris. En la cultura griega, en cambio, se encarna en Hermes. Y si retrocedemos en el tiempo, la encontramos en la cultura egipcia, donde toma la apariencia de Tot, dios de la escritura, la magia, la sabiduría y la luna. Tot también es considerado el inventor de la escritura, y su sabiduría y su poder como mediador entre los dioses lo convierten en una de las deidades más importantes del antiguo Egipto. A Tot también se le atribuye la creación de la Gran Pirámide y la custodia de su verdadero funcionamiento original. Pero como vimos en el video anterior, Tot está muy estrechamente relacionado con seres divinos que, en una época prediluviana, prosperaban en una isla situada más allá de las columnas de Hércules, en el Océano Atlántico. Seres con habilidades y sabiduría increíbles que provienen de las estrellas, y que también, después de haber prosperado en la Tierra, se vieron involucrados en una tremenda catástrofe causada por un diluvio destructivo. Partiendo del libro de Enoc, hemos dado la vuelta al mundo y hemos visto cómo todas estas historias están unidas por un solo hilo, una narración que nos lleva a una época remota, donde una raza de seres divinos habría descendido a la Tierra y habría dado origen al hombre. Llegados a este punto, no podemos dejar de preguntarnos si todo esto es solo una coincidencia o si en realidad todo esto forma parte de un conocimiento compartido de los eventos que ocurrieron en un pasado muy lejano y oscuro. Hoy solo quedan testimonios escritos y misteriosas obras arquitectónicas, obras difíciles de explicar y que parecen celebrar la grandeza de un conocimiento antiquísimo. Nosotros pensamos que detrás de estos relatos se esconde una historia antiquísima y compleja, una historia que podría reescribir todo lo que creemos saber. Pero tenemos curiosidad por conocer su opinión. Escriban en los comentarios qué piensan y si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima historia.